de vacío. ¿Qué les indica así por intuición el ensayo de vacío? ¿Qué significará el ensayo de vacío? ¿El del núcleo? El transformador. El ensayo de vacío va a ser el ensayo que no tiene carga. Está en vacío, ¿ya? No hay nada conectado. Entonces, en este circuito, ¿cierto? Yo tengo solamente los terminales secundarios abiertos, ¿ya? Conecto la fuente acá. Ahí está la fuente. Y determino 3 mediciones para el ensayo de vacío. Entonces, ensayo de vacío, medir las siguientes variables. Voltaje de vacío, que corresponde al voltaje nominal del transformador. ¿Cuál es el voltaje nominal del transformador? Sí, en este caso sí, pero en general, ¿dónde aparece el voltaje nominal del transformador? En la placa característica o en el manual del transformador. El fabricante le dice, mire, ¿sabe qué? Este transformador trabaja conectado a 220 voltios. Y aparece en la ficha técnica del transformador. ¿Ya? Entonces, este dato para el ensayo vacío yo lo conozco, son 220 voltios. O sea, si nos pregunta eso, 220 volts. El ensayo vacío depende de la placa del transformador. ¿Ya? Depende de la... Si el transformador te dice acá que entre el punto 1 y 2 existen 220 volts, como lo indica ahí, entonces significa que ese es el voltaje nominal. La otra posibilidad es que aparezca indicado acá. Esta es la placa característica, y ahí aparecen todos los datos. Voltaje nominal, potencia nominal, corriente nominal, todos los datos de los equipos van insertos en la placa característica. ¿Ya? Entonces en este caso te dice que en el terminal 1-2 el voltaje es de 220 volts. Además, te dice que entre el punto 5 y 9 este voltaje son 110 volts. Y entre el 9 y 6 también son 110 volts. Por lo tanto, como esta es una sola bobina que tiene un punto central, ¿cuál será el voltaje de los terminales extremos? 110. 110 tiene de este extremo a la mitad y 110 de este extremo a la mitad. ¿Cuánto deberá ser el voltaje total? 220, ¿cierto? 110 más 110. Esto se llama bobina con punto medio, ¿ya? O sea, si tiene 220, el punto medio tendrá 110 para cada lado, ¿ya? Entonces, si yo quisiera usar este transformador de relación de transformación 220 a 220, entonces voy a ocupar este terminal como primario y este como secundario. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, en este ensayo yo voy a medir el voltaje nominal. Luego voy a medir la corriente en vacío, ¿ya? La corriente que circula por el transformador cuando no tiene carga, ¿ya? Corriente de vacío. Y también voy a medir la potencia de vacío, ¿ya? Que es la potencia, si yo instalo un wattmetro, entonces voy a determinar, ¿cierto?, la potencia que está consumiendo el transformador. Entonces, vamos a hacer un poco más simple este ensayo. Si el transformador no tiene carga, ¿cuál es la corriente que circula por acá? Por el secundario. 110. ¿Sale ahí? No. La corriente. La corriente. ¿Cuál sería la corriente que circula por el secundario? Si no hay corriente, Si está en vacío. si no es vacío, ¿Sí? cero. Todo esto. No hay circulación de corriente, ¿cierto? ¿Quiere decir algo esto? Cero, ¿ya? Entonces, como esto está en vacío, por acá no puede circular corriente porque esta impedancia es muy alta, ¿ya? Pero acá, en el primario, ¿circula corriente o no? ¿Cero? Sí, pues, la corriente que ocupa el campo magnético, ¿cierto? Recuerden ustedes que cuando ustedes tienen un transformador que está conectado en vacío, igual consume carga.
nosotros vamos a hacer eficiencia energética, tendríamos que preocuparnos de desconectar el transformador porque siempre está consumiendo. Entonces, en este caso va a medir la corriente de vacío, que representa acá la pérdida que tiene en vacío el núcleo y el flujo que circula en vacío, el flujo principal. ¿Ya? Porque está claro acá, fíjense que si yo alimento esta bobina, vamos a tener flujo, ¿no? Aunque esté esto abierto allá. Sí, pues. Porque circula una pequeña corriente porque ahí está cerrado el circuito con la bobina 1, con la bobina primaria. Por lo tanto, esta alimentación está alimentando a la bobina. Si se alimenta la bobina, entonces crea un flujo que circula a través del núcleo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una corriente pequeña, pero la tenemos. ¿Ya? Entonces, como la corriente es pequeña en vacío, entonces yo voy a despreciar todo lo que es rama, resistencia, reactancia por la bobina, ¿ya? Porque la corriente es muy pequeña, ¿ya? Nosotros necesitamos con este modelo determinar las pérdidas fundamentalmente en carga, ¿cierto? Las bobinas van a disipar calor cuando esto esté cargado, pero en vacío va a ser muy pequeña el aporte. Por lo tanto, esto lo vamos a despreciar. Por lo tanto, para el ensayo de vacío, nos vamos a quedar con el siguiente circuito. Solamente lo que corresponde al núcleo. Esto quiere decir este circuito así. ¿Para allá tiene algún sentido? No, porque está abierto. Para el secundario no circula corriente. Por lo tanto, para el ensayo de vacío yo voy a determinar dos parámetros. Uno, resistencia del fierro, y dos, reactancia magnetizante. ¿Ya? Y acá nos encontramos con un circuito simple, en paralelo, en donde esta alimentación, ¿cuánto era? ¿El B1? 120. 220, perfecto. Esto vale 220 volts. Si aquí tenemos 220 volts, ¿circulará corriente por esta rama en paralelo? Sí. Sí. Y ahí aplico mi conocimiento de redes. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale esta resistencia? De acuerdo a la ley de Ohm. Claro, podría ser 220 dividido por la corriente I sub 0, ¿cierto? O sea, yo podría decir que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. O lo que es lo mismo, ¿cierto? La resistencia igual al voltaje partido por la corriente. Ahora, si yo mido la potencia la voy a representar como potencia igual a B cuadrado partido por la resistencia. ¿Por qué razón? Porque la potencia es igual a B por I, ¿cierto? Por lo tanto, de acuerdo a la ley de Ohm, esto es voltaje por la corriente, que es voltaje partido por resistencia. Entonces tengo esta relación, que es potencia disipada va a ser igual a B cuadrado partido por R. ¿Conozco el voltaje del ensayo de vacío? Sí, porque es nominal. ¿Conozco la potencia activa? Sí, porque la medí acá, del ensayo. Por lo tanto, si conozco el voltaje y la potencia, entonces de aquí puedo conocer RFE, que es igual a B cuadrado en vacío partido por la potencia en vacío. Y ahí ya conozco el primer parámetro del transformador a través del ensayo de vacío. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien no entendió nada? ¿Dónde quedaste? El emperadero. Que estás conversando mucho con tu partner ahí. ¿Ah? ¿Hasta dónde llegaste? Yo caché lo de abajo, lo de abajo del dibujo, pero no me entiendo eso del vacío, lo de la arriba. Caché muy bien. Cuando uno está en vacío, aquí hay dos posibilidades: que el transformador esté en vacío o esté en carga. Cuando el transformador esté en carga, supongamos yo estoy conectando ahí una plancha. Esa va a ser la carga del secundario del transformador. Tengo un dispositivo conectado al transformador. Entonces eso se llama ensayo en carga. ¿Ya?
Cuando yo necesito saber cómo se comporta el transformador en vacío, entonces abro acá, abro con un interruptor la carga y por ahí no circula corriente. Porque no tengo conectada la carga, por lo tanto está en vacío. No, está en vacío. Está en vacío, significa que no hay posibilidad de que circule corriente. ¿Ya? Apagué la tele, presioné el switch y apagué la tele, la desconecté. Entonces eso significa que no hay circulación de corriente. ¿Ya? Ahora, si no hay circulación de corriente, entonces yo voy a despreciar todas las resistencias de las bobinas, porque por ahí no circula corriente y por el primario circula muy poco. Por lo tanto, voy a despreciar resistencia 1, reactancia 1, resistencia 2, reactancia 2. Todas las pérdidas de las bobinas. Y me voy a quedar solamente con la rama que representa al núcleo del transformador. Entonces, raya para la suma. ¿Para qué sirve el ensayo de vacío? Para determinar los parámetros del circuito equivalente de la rama en paralelo, que representa al núcleo. ¿Ya? ¿Y más acotado? ¿Cómo podría ser? ¿A qué te refieres con acotado? Más resumido. Más resumido todavía. ¿Más resumido? Más resumido. Bueno, estoy haciendo una reflexión profunda. Lo que pasa es que, ¿qué quiero decir con esto? Que necesito ver los comportamientos de todos los elementos del transformador. ¿Verdad? En este caso, como en vacío yo tengo el voltaje nominal, el flujo que circula por el núcleo funciona a voltaje nominal. ¿Ya? Por eso que este ensayo se hace con el voltaje que tenga la placa del transformador, porque necesito ver solamente el comportamiento del núcleo. Esto representa el núcleo, por lo tanto necesito ver o analizar el comportamiento del núcleo. Si nosotros lo llevamos, por ejemplo, para hacer un sistema, una analogía, ya que me dicen que necesita lo más simple. Por ejemplo, si yo tengo una camioneta, aquí, la camioneta, que tiene las ruedas, ¿cierto? Acá tiene las dos ruedas, aquí tiene un espacio de carga, ¿ya? Ahí están las dos puertas, porque es para carrete, ¿ya? Aquí está el camino, 4x4. ¿Qué significa que esa camioneta funcione en vacío? Que funciona sin gasolina. De corriente, pero si yo me imagino un auto, una camioneta que funciona sin gasolina. ¿Qué significa una camioneta funcionando en vacío? Significa que esta camioneta está proyectada para una carga de 1 tonelada. Ah, ok. ¿Se capta? Sí, ahora entiendo. Claro, ya también. Entonces, si yo esta camioneta no la uso para cargar, si esta camioneta no la uso para cargar, esta carga no la llevo, entonces el funcionamiento es en vacío. ¿Cómo va a ser el comportamiento de la gasolina en vacío? ¿Menor o mayor que en carga? Menor. Menor, gasto menos combustible, ¿ya? Porque necesito arrastrar menos peso. Pero sería como el rendimiento como bruto de la camioneta. El rendimiento de vacío. ¿Cómo, profe? No usted entiende como rendimiento vacío. No estoy entendiendo un ejemplo. Rendimiento de vacío, a mí me interesa ver cómo funciona el vacío, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos kilómetros por litro puede dar la camioneta en vacío? A lo mejor da, no sé, estoy calculando, 12 kilómetros por litro. ¿Ya? Una camioneta chica, ¿cierto? Supongamos que eso consume en vacío. Ahora, ¿cómo hice esta prueba? Con una prueba de vacío, o sea, recorrí 1 kilómetro, ¿cierto? Y vi cuántos litros gastó la camioneta. Por lo tanto, el comportamiento de la camioneta yo lo estudié a través del ensayo de vacío y determiné su rendimiento. ¿Se entiende? Pero en este caso no hay como... O sea, en el caso de la camioneta uno puede como variar el rendimiento, depende de la velocidad. Porque en el cambio del transformador no influye eso porque... Pero es que estoy llevando a que entiendas el concepto de vacío. ¿Ya?
Entonces yo estoy diciendo, puedo ensayar esta camioneta, ¿cierto? A lo mejor puedo tratar de correrla, ¿cierto? En una recta, 1 kilómetro, a una velocidad determinada y saco su rendimiento. ¿Te fijas? Estoy estudiando cómo se comporta. Ahora bien, como la camioneta yo no la compré para que estuviera ociosa, ¿cierto? Esta misma camioneta yo la puedo ensayar en carga. Supongamos que es la misma, ¿cierto? Está la carga. Entonces, si la carga es de 1 tonelada, que es la carga nominal, ¿quién dice que es 1 tonelada? El manual de la camioneta, por el vendedor, ¿cierto? Me dijo que esta camioneta tiene 1 tonelada, ¿ya? Entonces, a partir de eso, yo saco sus variables. ¿Minuto? ¿Cómo están, muchachos? Yo no me esta weá, hermano, y esa weá del 60%, culiao. Y no va a hacer ni una. ¿Tienes computador en tu casa? Ya con esa weá, ¿y que practicar el fin de semana? Pero entendiste por lo menos el concepto. Sí, pues, pero es que no es el concepto nomás, pues, bueno, después te van a las preguntas y desarrollo, ¿no? Sí, pues, bueno. Sí, entiendo, algo que ramo, entiendo, hermano. Yo no digo nada porque tengo 2 juegos. O sea, quedan 4 semanas, hermano, quedan 4 clases esta weá. Me faltan 2 pruebas. Está bien. A mí lo todo. ¿Estás listo para el examen? ¿Quién? ¿Mueva? No le quité, Juan, corre para allá. Marihuana, no sé qué, weá. Guarde. Yo también fui marihuana. Un brillo. Oye, me equivoqué por acá. La segunda me equivoqué. Ah, ¿cómo te explico? Ya de los ángulos, el fasorial y el factor de potencia. En los factores. La buena que hice. Y en la tercera creo que me equivoqué en los ángulos. La última sí. Y en la primera yo creo que está buena. Me dio el mismo factor de potencia. Si tenés el mismo factor de potencia porque tenéis todo bueno, tenés el mismo factor de potencia. Es que si desfasáis todo, pues, si te pasáis por un algo, ¿no? ¿No te puede dar el mismo factor de potencia? Es una hueá. Es una hueá, claro, una hueá lógica. O te pasáis por 5, por 6, ¿sabes? Pero tú tenías lo mismo. Yo en 201 vol le dije al profesor en la clase, profesor, me dio 201 con decimales. Lo aproximo, me dijo, si es más que la llega con una mala, yo le voy a decir fome. A no ser que tenga un 4 con él. Una pelea con láser, pues. No, que no superamos. Entonces, muchachos, acá, si yo tengo esto cargado.